Hola chicas, ¿cómo están? Hola, Hola, Jonier. Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno chicas, miren que la semana pasada hice un video sobre la identidad de género y cómo ésta se concibe de diferentes maneras en otras culturas y este tema me pareció muy interesante, muy llamativo, así que quise investigar sobre otras culturas que rompen con la dicotomía de género masculino, femenino y me encontré con información extremadamente interesante de otras culturas en las que coexisten un tercer género, en las que el ser transgénero no es considerado un tabú e incluso es legitimado y valorado. Antes de contarles sobre la información que encontré, podríamos referirnos a estas culturas utilizando el artículo femenino, ya que muchas veces se sienten más identificadas con este género, es decir, con el género femenino, pero existe un limitante en nuestra lengua, ya que está muy enmarcada desde lo dicotómico masculino-femenino y lo no binario pues no tiene como tal un lugar específico. Bueno, ya a propósito de lo que encontré, imagínense chicas que en la India eh, es uno de los países en donde las identidades tercer género son reconocidas tanto social como legalmente. Estas personas que disiden del binarismo de género son denominadas hijras y son individuos que nacen con órganos sexuales masculinos, pero que su identidad de género no corresponde con su sexo, es decir, los individuos con pene que se identifican con género femenino. Digamos que de esta manera las hijas realizan un tránsito del género masculino al género femenino, razón por la cual ellas se visten, se comportan y adoptan ciertas conductas, al igual que conciben el mundo desde la perspectiva femenina, ¿sí? A pesar de que no haya una concordancia como tal entre su sexo biológico y su identidad. Asimismo, las hijas adoran a la diosa hinduista Pachuharamata, ya que de acuerdo a su religión y cultura, esta es una deidad transgénero, ¿sí? Entonces, claro, aquí podemos ver que no es algo que se haya construido porque sí, sino que hay una razón de ser, ¿sí? Hay algo detrás de eso, y digamos que se puede ver a través de su religión y su cultura. Digamos que hay una concepción de mundo que no se opone a otras formas de sentirse identificado diferentes a las normativas, es decir, masculino-femenino, y en este sentido es una cultura que flexibiliza o hay una apertura a otras estructuras, ¿sí? sí, Jonier, y es cierto que existen variedad de comunidades que conciben otras formas de género que difieren justamente con esto masculino-femenino, ¿no? Con esta dicotomía. Y un ejemplo de ello se ve en culturas como la hawaiana o la tahitiana, en donde existe la figura Maú, que en cuanto al sexo son machos, pero su identidad de género va más encaminada hacia lo femenino, ya que actúan como mujer, se visten como tal, y de hecho los Mau no se identifican pues como tal con un problema de identidad de género, sino que representan una figura que se establece con fuertes raíces culturales y sociales, hasta incluso de autoridad en sus propias comunidades. De hecho, esta ruptura con lo normativo se puede remontar incluso a las formas iniciales de conocimiento y de transmisión de saberes, es decir, a los mitos. Y estuve buscando y precisamente me encontré con uno de las cifras de las cuales recién hablaste, Jonier. Cuenta la historia que hace 20.000 años el soldado Araván, hijo de Arjuna, temía morir soltero, ya que debía enfrentarse a una batalla cuyo destino muy probablemente sería la muerte. No había manera de que este soldado escapara de la muerte, pues de igual manera había ofrecido su sangre como tributo a los dioses, dado el caso en que ganara la batalla. Ninguna mujer quería casarse con un hombre que iba a morir el día siguiente, así que el dios Krishna decidió convertirse en Mohini, una bella mujer que se casó con él y lo lloró como si fuera una viuda. Ay, Joana, gracias por compartirnos este mito. Y bueno, siguiendo un poco con el tema, yo también investigué un poco y imagínense que las personas Bakla están reconocidas como un tercer género en Filipinas. Entonces, estas personas son las que nacen con sexo macho, pero con su rol de género femenino. En algunas ocasiones su identidad de género es de mujer, sin embargo, su orientación sexual suele ser hacia hombres, pero pues ellos siguen denominándose Bakla. Y pues
Por ejemplo, en la sociedad precolonial, ellos gozaban de alta consideración y los consideraban también líderes espirituales. Pero cuando llegaron estas religiones, digamos que impuestas durante la era colonial, esta actitud cambió un poco porque ya estas personas no se encontraban en condiciones de igualdad, sino que eran transgredidas. Por ejemplo, el matrimonio homosexual no está permitido. Y pues aunque para ellos es posible acceder a tratamientos hormonales y quirúrgicos, pues para los que lo desean, la discriminación por motivos religiosos hace que la comunidad Bakla tenga un mayor riesgo de caer en depresión, en consumo de drogas y también en suicidio. Ay, oye Angie, pues de hecho, como pudimos ver en el video de Jonier y siguiendo un poco también con la investigación, la cultura de los zapotecas de Tehuantepec en el sur de México también tiene una concepción un tanto diferente en lo que respecta a la identidad de género. Lo que sucede es que allí hay 3 géneros, hombres, mujeres y muxes. Esta tercera clasificación ha sido reconocida y celebrada desde hace mucho tiempo, desde la época prehispánica. La ventaja es que allí en zapoteco, que es su lengua, igual que en el inglés, no hay géneros gramaticales, entonces solo hay una forma para todas las personas. Esto quiere decir que los muxes nunca se han visto obligados a preguntarse de pronto si son más hombres o más mujeres. Sin embargo, Felina, quien es una integrante de esta comunidad y decidió cambiar su nombre masculino que le dio su familia, el cual era Ángel, y pues ahora solo usa su apodo, afirma que los muxes son un tercer género y ella dice, abro comillas, hay hombres y mujeres y hay algo en medio, y eso soy yo, cierro comillas. Y pues también el antropólogo Pablo Céspedes Vargas comenta en su trabajo que lo que sabemos bajo el punto de vista occidental es que el travesti de hombre a mujer, transexual de hombre a mujer, gay afeminado o gay masculino es lo que parece estar incluido en la categoría de mushe. Pues esto siempre y cuando haya un fuerte componente de su identidad étnica. Y pues también me parece súper importante mencionar que la Iglesia Católica acomodó su tradición y pues acepta a los 3 géneros dentro, ya que pues esto es algo que está profundamente arraigado en la cultura local. Entonces las mujeres siempre han tenido un papel muy importante en la Iglesia Católica y pues también tienen su propia hermandad dentro de ella. Qué interesante, Aleja. Mira que yo también sé un poquito de esta sociedad zapoteca que mencionas, y es que en su conjunto no concibe a un hombre que tiene relaciones con mushe como homosexual, sino que su estatus de hetero no se cuestiona. O sea, los mushes no son homosexuales, sino son parte del tercer género. Esto quiere decir que tradicionalmente ser mushe no depende de la orientación sexual, sino que es un género cultural, es una función social y de identidad. O sea, no es una característica del deseo sexual de alguien, simplemente es una identidad. Sí, Angie, totalmente cierto, pero aún así los mexicanos siguen teniendo sentimientos encontrados hacia los homosexuales en general. Entonces, por esto, para la comunidad gay mexicana e internacional también, esta cultura en el sur de México se ha convertido en un paraíso extraño y también en un símbolo de tolerancia. Yo también les comparto a ustedes una cultura en la cual el sistema de sexo y género pues no se rige bajo la lógica de oposiciones binarias ni la organización patriarcal. Este grupo se llama los Villacos, están ubicados en África, en Guinea-Bissau, en el que la comunidad estableció una organización matrilineal. Eso quiere decir que las actividades como el trabajo, la educación, el gobierno y las leyes son dirigidas por las mujeres. Por ejemplo, en esta comunidad se practican los rituales de género cruzado o de reversión, es decir, las mujeres adoptan el porte o la gestualidad de otro género solo en contextos ritualizados concretos y que no son permanentes. ¿A qué me refiero con eso dentro de un ejemplo específico en las prácticas rituales? Y es que aunque la comunidad pues, no concibe la idea de las identidades homosexuales, las mujeres como líderes del mundo espiritual tienen la facultad de recibir el espíritu de un hombre muerto y estando expuestas a situaciones homoeróticas para posteriormente pues cambiar esa conducta hasta por varios meses. De hecho pues nos dicen que la madre del difunto pasa a ser madre simbólica y las parejas que tuvo ese hombre se convierten en las compañeras de la mujer que posee el espíritu.
La intención de este ritual es que pues, el espíritu del hombre pueda cruzar o realizar los ritos de iniciación. Dentro de esta cultura es importante aclarar, y me pareció muy destacable, es que la organización matriarcal no es lo contrario al patriarcado, como lo entendemos. Por el contrario, pues es una manera igualitaria de organizar la sociedad y la vida. Y esta igualdad se basa pues en la economía con una redistribución equitativa de los recursos y la propiedad sobre la tierra. Wow, súper interesante. De hecho, mira, Diana, que lo que dices sobre la organización y sobre la igualdad también se puede ver reflejado, digamos, en las concepciones de una tribu que yo también conozco. Esa se llama la tribu Mojave, que digamos que considera que tener individuos transgénero era un regalo. Ellos, por ejemplo, los llamaban los dos espíritus a las personas que eran binarias o trans, y la comunidad entera entendía que ellos eran como un equilibrio sagrado dentro de la comunidad. Entonces, por ejemplo, la transición de cuerpo y espíritu empieza a jugar como un papel crucial en la defensa de la mitología y de esa cosmovisión indígena que ellos tenían. ¿Por qué? Porque básicamente los trans podrían representar como a sus dioses o la forma en la que ellos veían sus orígenes. Entonces los trans permitían y se convertían como en el motor de la creación de historias míticas propias. Entonces, por ejemplo, la variación de género empezaba como a susurrarse, por ejemplo, durante la gestación para las mujeres embarazadas, y se supone que las madres empezaban a presentirla en los sueños sobre sus bebés. Entonces, ya después, si durante la infancia un niño mostraba como disconformidad con el género dado pues en el nacimiento, los papás en mutuo acuerdo organizaban un ritual especial de acceso para el niño, y entonces cuando ellos llegaban a la pubertad entre los 10 y los 11 años, pues el ritual como que se efectuaba, por así decirlo. Entonces también ellos tenían como unas palabras especiales para referirse a estos miembros de su comunidad. Por ejemplo, la palabra alija se utilizaba para referirse a las personas que transicionaban desde un cuerpo sexuado varón a una identidad que la tribu como tal consideraba pues femenina. Entonces, en esta cultura en particular, los trans todos contaban con su propia pues, tradición de entendimiento y de los rituales específicos, que me parece muy chévere porque yo creo que enriquecían la propia cultura y como que esa comunicación y esa manera afectiva entre la comunidad, más que convertirse en un aspecto problemático para ellos. Pienso que todas las realidades nos demuestran que el género, así como la identidad sexual, son sistemas que cambian según los contextos sociales, culturales, de tiempo y espacio. Y es por eso que estas discusiones nos permiten reflexionar sobre el paradigma occidental que tenemos de estos conceptos, ¿no les parece? Sí, Diana, completamente de acuerdo. Sí, De acuerdo. Sí, de acuerdo. En el mes del orgullo LGBTIQ+, celebremos y reconozcamos la diversidad que nos caracteriza a todos como seres humanos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify y ahora TikTok como Lab Saudel UPN. ¡Nos vemos!